Muy bien, estimados colegas, ¿cómo están? Nos encontramos para desarrollar las preguntas en relación al ENAM, las preguntas que han podido de repente fallar un poquito más. La primera pregunta asociada a después de la ingestión de lípidos en la dieta, marcar lo correcto en este caso. Nosotros tenemos que en relación a la digestión y la absorción de lípidos, tenemos que reconocer que el principio que hay que tener en cuenta es el de la emulsión, ¿verdad? Recuerden que el duodeno va a llegar justamente lo que vendría a ser los componentes lipídicos, que lo que justamente favorece es que se secrete la bilis con la intención de que se dé la emulsión y de esta forma incremente la área de superficie. Cuando esto se dé, van a agregarse al duodeno las famosas micelas, ¿verdad? De las sales biliares, para que se fragmente la grasa en gotitas de emulsión de triglicéridos, ¿no? Y luego la digestión de la grasa va a empezar en la superficie de las gotas por medio, recuerden, de la enzima lipasa pancreática. ¿Cómo se genera este proceso de anclaje a las grasas? Es gracias a la colipasa. No se olviden también. Las lipasas hidrolizan las grasas y liberan los ácidos grasos libres y los monoglicéridos. Y luego actúan las fosfolipasas que digieren a los fosfolípidos, a las lecitinas y las lisolecitinas. Y de esa forma tenemos los remanentes de los ácidos grasos. Recuerden que desde el punto de vista dietético, la fuente de los lípidos está justamente en la dieta, en los almacenados y en los sintetizados. El 90% prácticamente de los que obtenemos en la dieta son triglicéridos, el resto son ésteres de colesterol, fosfolípidos y hidratos o ácidos grasos, disculpen, de cadena larga, saturados e insaturados. Si nosotros tenemos en consideración estos datos teóricos, reconocemos justamente que una porción del colesterol, cuando se va a dar el proceso de metabolismo, va a ser captado por el hígado y de esta forma se van a empezar a generar los ácidos biliares. ¿Estamos bien? Siguiente pregunta. La cetoacidosis diabética, nosotros reconocemos, para que se desarrolle una cetoacidosis diabética, justamente es necesaria la combinación de dos factores, ¿no? Por una parte es el déficit de insulina y por otra parte lo que vendría a ser el exceso de glucagón. La hiperglicemia va a ser el problema, eso ya lo tenemos creo claro, y se va a deber al aumento de la producción hepática de la glucosa. Entonces, la gluconeogénesis, la glucogenólisis favorecen que aún más se genere un incremento de los niveles de glicemia y va a haber un trastorno de la utilización periférica de la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, de esa forma se incrementa lo que vendría a ser la producción de los cuerpos cetónicos a nivel hepático, ¿no? Entonces, se debe principalmente a la diabetes mellitus tipo 2. La cetoacidosis básicamente es de la 1, ¿no? Se presenta cuando existe un déficit de glucagón, es al revés, ¿sí? ¿Los cuerpos cetónicos se generan en el músculo estriado? No. ¿Y se caracteriza por un aliento amoniacal? No, ¿verdad? Es más bien un aliento tipo frutado, como se le suele denominar. En cambio, la hiperglicemia es debido al aumento de la producción hepática de la glucosa, esto sí. Otro aspecto que hay que considerar aquí de repente en la cetoacidosis diabética es que justamente la deficiencia de insulina repercute en lo que vendría a ser una menor absorción de la glucosa. Esto genera hiperglicemia. Podemos tener glucosuria si sobrepasa el dintel renal, que es 180 miligramos por ciento. Tenemos la diuresis osmótica. Tenemos una pérdida urinaria de agua. Entonces esto lleva a la deshidratación. Por otra parte, la deficiencia de insulina va a generar un incremento de la lipólisis. Aumenta el glicerol y aumentan los ácidos grasos libres. El aumento de glicerol favorecerá la gluconeogénesis también. Y el aumento de los ácidos grasos libres va a aumentar la cetogénesis, la cetonemia y la cetonuria. ¿Estamos bien?
Estos contribuyen también a la deshidratación, pero también a un estado de acidosis. Recordemos que la cetoacidosis diabética generalmente se asocia más a diabetes mellitus tipo 1. No es solamente esta, hemos visto cuadros que no necesariamente se asocian a esta. Sin embargo, hay que tener en consideración. Y hay clasificación, leve, moderada, severa, ¿no? Los valores de glucosa o de glicemia están oscilando de 250 a 270 miligramos. Recuerden que en el estado coma hiperosmolar los valores de glucosa son mucho más altos, estamos hablando hasta de 600. Vamos a tener cetonuria, cetonemia y obviamente la osmolaridad sérica es variable. Sin embargo, si queremos hacer un contraste con el coma hiperosmolar, la característica más relevante es que tienes niveles de glucosa muy elevados y que tienes una osmolaridad incrementada. ¿Estamos bien? No se vayan a olvidar de eso porque es muy importante. Respecto a la clínica, el mismo hecho de que existe deshidratación genera lo que vendría a ser una respuesta compensatoria, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado que el déficit de la misma perfusión tisular va a generar que disminuya el filtrado glomerular porque disminuye el flujo sanguíneo y en consecuencia justamente vamos a tener lo que vendría a ser oliguria. ¿Cuál de los siguientes virus no es oncogénico para la especie humana? En este caso, analizando cada una de las claves, el virus de la hepatitis C, del Epstein-Barr, el linfotropo humano y el papilomavirus, vemos que sí tienen una alta relación con lo que vendría a ser cáncer. En cambio, los virus tumorales de ADN, ¿estamos bien? En este caso, son los que ustedes tienen que reconocer como patógenos porque en el punto de vista de implicación con neoplasias malignas. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué virus tenemos por ahí? El virus de papiloma humano es el tipo 16, pero también el 18. Yo le agregaría por acá para que lo recuerden. Recuerden que se asocia a cáncer de cervix. Están los de la hepatitis, no solamente C, también la hepatitis B. ¿Estamos bien? B y C. Están implicados en el carcinoma hepatocelular como antecedente, ¿no? El virus del Epstein-Barr es un virus que provoca, recuerden, una enfermedad de repente leve en niños, pero que produce la famosa mononucleosis infecciosa en adolescentes, ¿no? Y en adultos no inmunes produce el famoso linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringeo, y puede generar linfoma en caso de deficiencia inmunitaria. En cambio, con el virus de la inmunodeficiencia humana no se ha demostrado realmente que exista o que sea un inductor directo de cáncer, ¿sí? Razón por la cual estaría como respuesta. Luego tenemos esta pregunta por último: ¿en cuál de las siguientes condiciones espera usted encontrar un aumento del filtrado glomerular? Nosotros, cuando reconocemos lo que vendría a ser los pasos en el proceso de la formación de la orina, reconocemos que está la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. La filtración que se da a nivel glomerular justamente se asocia en relación al flujo sanguíneo renal, porque el flujo sanguíneo renal, que es el 25% del gasto cardíaco, repercutirá en el flujo plasmático renal, y ya que es el plasma el que se filtra, pregunta de examen, y es el 20% del flujo plasmático renal el que voy a tener como tasa de filtración. Pero para eso necesito un flujo correcto, para eso necesito que la presión hidrostática sea la adecuada, ¿sí? Entonces justamente, bueno, ya se marcó, este es un factor. La presión hidrostática tubular no involucra, porque eso estaría más que todo relacionado ya después de la filtración. Aumento de la presión oncótica en los capilares glomerulares no, porque más bien repercutiría de manera negativa en relación al filtrado. La reducción de la permeabilidad definitivamente tampoco, porque si tú reduces la permeabilidad no se va a dar el filtrado. Y si hay menor superficie asociada a la última clave, no vas a poder tener una filtración correcta, ¿no? Entonces, bajo estas premisas, la clave justamente sería la A, aumento de la presión hidrostática glomerular. Recuerden de que existen diversos factores que van a contribuir para que el filtrado sea el correcto. Recuerden de que a su vez van a existir mediadores fisiológicos que contribuyen en situaciones en las cuales hay pérdida de volumen, que se pueda regular y que disminuya la tasa de filtración glomerular. Pero no es el caso
Y en este caso de la pregunta nos quedamos con la A. Bueno amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos estamos encontrando pronto. Hasta la próxima.